Y en este contexto vamos a darnos realmente un lujo aquí en DNews, que es la posibilidad de conversar con Manuel Valls. Manuel Valls fue el primer ministro de Francia entre 2014 y 2016, gobierno en ese momento de François Hollande, pero es además un histórico dirigente del Partido Socialista francés. Ya no pertenece al partido, pero militó durante muchísimos años allí. Es también nacido en Barcelona, con lo cual ha tenido también una actividad política intensa en Cataluña, en España, y es además alguien que se formó en historia, que estudió en la Sorbona, nada más y nada menos, y que, bueno, me parece que puede aportarnos una mirada más que interesante para este mundo tan complicado en el que nos estamos moviendo. Manuel, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mizrahi. Un gran saludo desde París. Manuel, usted publicó una especie de carta abierta, solicitada, editorial, planteando, ¿no?, en el contexto en el cual hay un intento de Sudáfrica de acusar a Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Bueno, usted planteó que al que hay que acusar, en definitiva, o que usted acusaba concretamente de genocidio, a Hamás. Me interesa un poco que desarrolle esta idea. Mire, yo fui a Israel unos días después del 7 de octubre para, por supuesto, apoyar a los israelíes, ver a las familias de las víctimas, de los rehenes, y para poder después explicar en mi país, Francia, lo que había visto. Y yo me di cuenta desde ahí que en poco tiempo, después de la emoción frente a este ataque terrorista bárbaro y las atrocidades cometidas por Hamás, pero las cosas iban a cambiar y que en poco tiempo Israel pasaría de ser la víctima a ser acusada de la responsabilidad de lo que está pasando en la región y en el mundo. Y por todas partes hay fuerzas políticas, estados como Sudáfrica, fuerzas políticas de izquierda o muy vinculadas a lo que llamamos el wokismo en Estados Unidos, en América Latina, por supuesto, en Europa. Esas fuerzas que después de la emoción pues han decidido de atacar a Israel y de la forma la más tremenda, ¿no? Y esta iniciativa de Sudáfrica, que no es una cosa nueva cuando conocemos la historia de la ANC y de África, pues es convertir al Estado judío en un Estado colonial que practica el apartheid y que está cometiendo un genocidio, es decir, empleando la palabra que explica lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y la voluntad de los nazis de acabar con los judíos. Y aquí estamos en una cosa tremenda de como si cambiara la historia y que me preocupa mucho porque eso tiene una gran repercusión. Manuel, usted decía, muy poco tiempo después de haber llegado a Israel me di cuenta de que eso iba a pasar. ¿Qué es lo que le permitió anticipar de alguna manera lo que se venía? Bueno, esas fuerzas, ¿no?, que desde hace 20 años pues explican que el mundo está organizado entre el represor y las víctimas. El represor es el occidente, el hombre blanco, el colonialista, y la víctima son todas las minorías, y dentro de las víctimas hay los palestinos. Y con esta retórica, pues el Hamás y los palestinos serían la misma cosa, y el solo Estado opresor, culpable de todo, de su colonialismo, de su apartheid, es Israel y sus aliados, Estados Unidos y varios países europeos. Y eso está a través de una idea que me hace decir que finalmente la crítica de Israel, que podría ser normal, ¿no?, lógica, pues es una crítica, no es una crítica del gobierno de Israel, es una ideología que es el antisionismo, es decir, la negación del Estado de Israel, que de verdad es antisemitismo, ¿no? Es un antisemitismo justificado para todos y es la posibilidad de ser
pongo comillas, democráticamente antisemita. Y además, si los judíos son ellos mismos nazis, porque estarían practicando un genocidio, eso es maravilloso. Es decir, que todos los antisemitas pues, se pueden juntar bajo el lema del antisionismo y de la crítica de Israel, que está practicando un genocidio. Y claro, y yo lo vi enseguida en Israel, con todos estos que pues explicaban que Hamas era una organización no terrorista, pero de resistencia, que el Hamas era la representante del pueblo palestino, que Israel bombardeaba a Gaza y había muchas fake news. Recordáis lo que pasó en un hospital de la banda de Gaza. Y todo eso vinculado por las grandes redes sociales. Detrás hay Rusia, Irán, Turquía, China. Y claro, estamos en un mundo donde es muy difícil para Israel y sus amigos de imponer otro relato, que es el relato de la verdad. Y por eso podemos ver el auge del antisemitismo por todo el mundo, ¿no? Un antisemitismo que nunca habíamos conocido desde hace mucho tiempo a este nivel. Por eso hablo, por eso publico tribunas, por eso organizamos manifestaciones, por ejemplo, en Francia contra el antisemitismo, pero los enemigos de Israel, de los valores universales, a través del lema del antisionismo y del odio de Israel, que es odio de los judíos, que es antisemitismo, es muy potente hoy en el mundo. Yo a un nivel creo que nunca habíamos conocido. Ahora, a mí lo que me resulta muy interesante de este proceso y alarmante es que acá no hablamos, por ejemplo, de la izquierda estalinista, vamos a decir así, que adopta posiciones antisemitas, digo, el estalinismo y la Unión Soviética se vio, sino la izquierda democrática. Y entonces ahí me interesa mucho su opinión, digo, como alguien que militó gran parte de su vida en la izquierda democrática, justamente allí en Francia, en el Partido Socialista. Digo, ¿esto estuvo siempre allí? Esto que hoy se denomina wokismo y que aparece tan emparentado con el antisionismo y antisemitismo, ¿o es algo más nuevo que se fue formulando en los últimos años? No, es algo que se formula al final de los años 90, al principio de los años 20, de los años 2000, cuando una parte de la izquierda considera que como ya no hay un mundo obrero clásico, como lo habían pensado los marxistas, hay un nuevo proletariado, ¿no? Los nuevos damnificados de la tierra. Y esos dos damnificados pues, son las minorías, los inmigrantes en Europa, los musulmanes en el mundo, y dentro de los musulmanes hay, por supuesto, los palestinos. Y parte de esta izquierda lo vemos en el Partido Laborista británico, en la extrema izquierda francesa o española, pues considera que tienen que reunir, unificar, porque además es un voto importante, a todos esos damnificados. Y el mundo, lo que decía antes, pues está separado entre los que dominan y las víctimas. Y eso, claro, crea una fractura dentro de la izquierda, ya está dentro de la izquierda democrática. Yo hablo de la imposibilidad de una alianza entre la izquierda democrática, republicana, la mía, y esa izquierda que decide que finalmente el antisemitismo, para recuperar el voto de los musulmanes, que serían antijudíos, yo pongo comillas en eso, es muy importante. Y claro, aquí hay una separación muy importante, y por eso Corbyn, el líder del Partido Laborista, es expulsado, y eso fue una buena cosa de su partido, pero él fue a la pedida de Sudáfrica, del gobierno de la ANC, a testificar el otro día en La Haya contra Israel. Por eso Mélenchon, que es el líder de la ultraizquierda en Francia, también fue a justificar las tesis de Sudáfrica. Pues hay un movimiento muy importante que ha fracturado, ¿no?, la izquierda. Por suerte, en Francia las cosas son más complicadas, hay muchos intelectuales, líderes de izquierda que no aceptan eso, pero aquí hay un abismo, ¿no?, entre esas
esas tesis. Y, por supuesto, parte de la izquierda se negaba a explicar que podía haber un antisemitismo o un odio a los judíos que venía de la inmigración de los musulmanes en Europa. Para ellos eran víctimas, no podían ser racistas y antisemitas, pues lo eran. Y además, con todo el apoyo de las grandes cadenas árabes que vinculaban y continúan a vincular el odio a Israel a través de fake news, como lo vemos con Al Jazeera cuando comenta lo que está pasando en Gaza. Y en ese contexto, ¿cómo está viendo lo que están haciendo los organismos internacionales, específicamente el caso de la ONU, el papel que está teniendo el secretario general Guterres, que uno dice deberían defender valores universalistas y sin embargo uno escucha a Guterres casi en algún momento, casi hasta en el límite justificando la matanza, siempre siendo terriblemente condenatorios con cualquier acto de defensa de Israel, y muy callado frente a las atrocidades de Hamás. ¿Cómo está viendo ese papel? Pues con mucha preocupación. Yo aquí tengo reputación de ser un hombre serio y de respetar las instituciones internacionales, pero yo he pedido con otros, sin lograrlo, por supuesto, la dimisión del secretario general de Naciones Unidas, que no está al nivel de lo que está pasando en esta región del mundo, sin una visión estratégica. Nosotros sabemos que detrás de lo que ha hecho Hamás, Hezbollah, los hutíes en Yemen, está Irán. No, todo eso no es casualidad, ¿no? Además de las atrocidades del 7 de octubre. Tuvimos que esperar mucho tiempo de parte de las Naciones Unidas y de grandes organizaciones feministas una condena clara, rotunda de las masacres, de las violaciones espantosas, de lo que ha sido una voluntad de matar, de violar, de humillar a las mujeres judías. Y aquí creo que parte de las organizaciones internacionales que pasan más tiempo a condenar a Israel que los estados totalitarios, que las dictaduras como Irán, que han dado mucho dinero a los palestinos y a las escuelas palestinas para construir programas que explican el odio a los judíos a miles de jóvenes palestinos. Aquí se ha perdido la dignidad de las Naciones Unidas y de grandes organizaciones internacionales. Claro, eso es muy preocupante. Y ahí, ¿cómo está viendo el papel de los dos gobiernos, vamos a decir, en los que usted tiene dividido el corazón? El gobierno francés de Emmanuel Macron, el gobierno de Pedro Sánchez en España. No han sido las mismas posiciones, pero me interesa ver cómo lo está viendo usted. Bueno, Francia, yo soy francés, por supuesto, ha tenido una posición clara de condena de lo que pasó el 7 de octubre, de apoyo a Israel, pero también yo he sido crítico con la diplomacia francesa porque, por ejemplo, pidiendo un cese el fuego, ¿no? Puede haber pausas humanitarias, como pasó, para salvar rehenes, para intercambiar rehenes con presos palestinos o para que entren ayudas para las poblaciones civiles, pero todos sabemos que un cese el fuego es dar una victoria política y militar al Hamás. Yo creo que muchas cancillerías occidentales no entienden que lo que está pasando en Israel es muy importante para la paz, para la democracia, para nuestros valores universales. Nos estamos jugando el futuro, ¿no? Como pasa también en Ucrania, de la democracia liberal. Y soy muy crítico con el gobierno español. Las posiciones de Pedro Sánchez, su viaje a Israel, su rueda de prensa con el primer ministro belga en Raqqa, su forma solo de condenar a Israel, la crisis diplomática que provocó por razones que no entiendo, son razones políticas respecto a su coalición que gobierna España y a esa parte de la izquierda que es en España como en Francia antisionista y con un relato antisemita y con una voluntad de criticar solo a Israel. Eso es muy preocupante y soy muy crítico respecto a lo que está haciendo hoy el gobierno español. No entiendo que un gobierno de un gran país como España no sea capaz
de tener una posición con altura de mira. Manuel Valls, interesantísimo realmente escucharlo, le agradecemos mucho por este privilegio con nosotros aquí en Niños. Un privilegio para mí, sobre todo. Gracias.